Buenas, hoy le venimos a hablar sobre corriente continua. Antes de saber qué es corriente continua, debemos de saber la historia del creador de esta. El creador de corriente continua fue Thomas Edison, que nació el 11 de febrero de 1847 en la ciudad de Onio. Este hombre fue criado por una familia humilde y padecía un récord mundial de patentes. Fue el primer fundador del primer laboratorio en investigación industrial. Thomas Edison murió el 18 de octubre de 1931 en Nueva Jersey. Ahora bien, sabiendo la historia del creador de corriente continua, vamos a decir que el concepto de corriente continua. La corriente continua es un tipo de corriente eléctrica, es decir, es el flujo de electrones por medio de un conductor, el cual tiene que tener dos polos, el polo positivo y el polo negativo. Es decir, que el flujo de la corriente de la carga eléctrica, debido al desplazamiento de una cantidad de electrones a lo largo de su estructura molecular. Y en este caso, la corriente continua se caracteriza por un dicho flujo de electrones que se circulan por el mismo sentido. Todo esto quiere decir que la corriente continua se dirige tiene un tránsito de circuitos entre dos puntos de conductor que tienen diferente potencial y carga eléctricos, de manera tal que la corriente continua no cambia con el tiempo. Esto se refiere, sobre todo, la carga eléctrica se caracteriza por su polaridad y no por su intensidad. Es decir, la corriente continua es una fuente eléctrica que se agota con el tiempo. Por ejemplo, una batería con poca carga. Esta batería sigue siendo corriente continua si no varía la dirección y siempre tiene que ir de polo positivo al polo negativo. Todo circuito eléctrico tiene dichos polos, positivo y negativo, y suelen ser distinguidos por dos colores, por el rojo y por el negro, para impedir que la fuente eléctrica se introduzca y haya una inversión de polos positivos y polos negativos, y esto haría que el circuito se dañara. Por eso las baterías de un aparato deben de ir con los polos correctos para que funcione, ya que en las baterías existe un transformador rectificador que impide el flujo eléctrico invertido. En términos físicos o teóricos, la corriente continua se representa sobre un eje X sobre Y, que significa voltaje sobre tiempo. Un ejemplo de corriente continua serían los motores DC. El motor de corriente continua tiene una aplicación de corriente eléctrica y una de corriente continua, que la corriente eléctrica la convierte a corriente química en un campo magnético. El campo magnético genera la potencia de corriente continua debido a la atracción y repulsión en el campo magnético, y el rotor comienza a girar. También existen diferentes tipos de motores con corriente continua, como las locomotoras, como los carros, como los transportadores, como los iluminadores, entre otros. Un dato curioso es que los motores de corriente continua se utilizan cuando se necesita un alto de velocidad en un preciso momento.
En pocas palabras, la corriente continua es como lo dice la palabra. También tiene que tener un polo positivo y un polo negativo. La corriente continua no se para ni se dispersa, siempre va para una misma dirección. Muchas gracias.